Hijo genio de la empleada negra, resuelve problema imposible. Pero lo que hizo el director. Rosalía Hernández nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre aquel martes de marzo. Durante 15 años trabajando como empleada en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, una de las escuelas privadas más respetadas de Monterrey, siempre supo mantenerse en su lugar y enseñó lo mismo a su hijo Mateo. Pero cuando el niño de 12 años tomó la tiza y comenzó a resolver en el pizarrón la ecuación diferencial que los profesores de matemáticas llevaban 3 semanas intentando descifrar, todo se vino abajo. Fue el profesor Alejandro Gutiérrez quien primero notó al niño parado frente al pizarrón de la sala de maestros. Mateo usaba su gorra azul oscuro como siempre, la playera gris un poco grande para su cuerpo delgado, y sostenía la tiza con la misma seguridad que los adultos de la escuela nunca lograron mostrar ante aquel problema. Las ecuaciones fluían de su mente al pizarrón como si fuera lo más natural del mundo, cada símbolo matemático colocado con precisión absoluta. ¿Qué haces aquí, niño? La voz áspera del director Eduardo Castillo cortó el silencio del pasillo como una navaja. Mateo se volteó lentamente, la tiza aún en la mano. Sus ojos grandes e inteligentes encontraron la mirada severa del hombre más temido de la escuela. Por un momento se quedó sin palabras, no por miedo, sino porque no entendía por qué alguien se enojaría con él por resolver un problema matemático. Solo estaba resolviendo esto, dijo el niño señalando el pizarrón. Me pareció interesante. Eduardo Castillo sintió algo extraño moverse en su estómago. Durante sus 22 años como director, siempre mantuvo el orden absoluto en esa institución. Hijo de una familia tradicional de Nuevo León, egresado de la mejor universidad privada del estado, construyó su carrera basado en la certeza de que cada persona tenía su lugar en el mundo, y el lugar del hijo de la empleada definitivamente no era resolviendo problemas que desafiaban a sus mejores maestros. Interesting, ironizó, usando deliberadamente una palabra en inglés que sabía que el niño probablemente no entendería. ¿Dónde viste esa solución? ¿En internet? ¿La copiaste de algún sitio? No, señor. Yo lo resolví solo. Mi mamá me compra libros usados en el puesto de Don Manuel y aprendo matemáticas con ellos. Este problema usa derivadas parciales combinadas con... ¡Basta! Eduardo levantó la mano irritado. ¿Crees que nací ayer? Un chamaco como tú no resuelve este tipo de ecuaciones. Profesor Alejandro, ¿usted dejó que este niño usara su computadora? Alejandro Gutiérrez, un hombre de poco más de 50 años que enseñaba matemáticas desde hacía más de 2 décadas, miraba el pizarrón como si estuviera viendo un milagro. La solución no solo era correcta, sino elegante. El niño había usado un enfoque que ni él había considerado, simplificando el problema de forma brillante. Director, yo lo estaba observando. El niño lo resolvió solo, y la solución es perfecta. De hecho, es mejor que perfecta. Encontró un camino más claro que cualquiera de los que intentamos. Eduardo sintió la sangre subirle a la cabeza. Durante 3 semanas, ese problema había sido tema de conversación en la sala de maestros. Él mismo se había jactado ante otros directores de que su escuela tenía los mejores profesores de matemáticas de la región, y que pronto resolverían esa ecuación compleja que circulaba entre las mejores escuelas como un reto intelectual. Profesor Alejandro, usted está siendo manipulado. Obviamente este niño vio la respuesta en algún lado y vino a hacer teatro para impresionarnos. Seguro su mamá escuchó nuestras pláticas mientras limpiaba y le enseñó a copiar. Las palabras de Eduardo resonaron en el pasillo como bofetadas. Mateo sintió algo caliente subir por su pecho, una mezcla de coraje y tristeza que aún no sabía nombrar. Durante toda su vida había lidiado con miradas extrañas, comentarios susurrados, la sensación constante de no pertenecer a los lugares donde su inteligencia lo llevaba, pero nunca alguien había acusado a su madre de deshonestidad. Mi mamá no tiene nada que ver con esto, dijo el niño, con voz temblorosa pero firme. Y no copié de ningún lado. Quiere que resuelva otro problema para probarlo. Lo que quiero es que te vayas de aquí antes de que llame a tu mamá
y le cuente que su hijo está armando problemas donde no debería estar. Fue en ese momento que Rosalía apareció en el pasillo, cargando su cubeta y los productos de limpieza. A sus 42 años, tenía el rostro marcado por la vida dura, pero sus ojos aún brillaban con la determinación que la hizo criar a su hijo sola después de que su esposo los abandonó cuando Mateo tenía apenas 3 años. Trabajaba 2 turnos todos los días, limpiando oficinas por la mañana y la escuela por la tarde, solo para pagar los libros que su hijo devoraba con un hambre que ella no entendía del todo, pero respetaba profundamente. Querido oyente, si está disfrutando la historia, no olvide darle like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuemos. ¿Pasó algo?, preguntó Rosalía notando la tensión en el ambiente. Doña Rosalía, necesito hablar con usted sobre su hijo, dijo Eduardo usando el tono formal que reservaba para los empleados. Estaba molestando en el pizarrón de los maestros, haciendo desorden. ¿Desorden?, Mateo estalló. Resolví el problema que ustedes no podían desde hace semanas. Mateo, baja la voz, lo reprendió Rosalía automáticamente, pero sus ojos se dirigieron al pizarrón detrás de su hijo. No entendía matemáticas avanzadas, pero reconocía la letra cuidadosa del niño y notaba por los números y símbolos que había trabajado en algo complejo. Doña Rosalía, continuó Eduardo, ignorando por completo la intervención del niño. Su hijo está causando problemas durante su horario de trabajo. Esto no puede seguir. A partir de hoy, esperará en la entrada hasta que usted termine. No quiero verlo más por los pasillos. El silencio que siguió fue cortante. Alejandro Gutiérrez se movió incómodo, mirando alternadamente el pizarrón con la solución brillante y la escena de humillación frente a él. Mateo sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Entiendo, doctor Eduardo, dijo Rosalía, usando el tratamiento respetuoso que siempre empleaba. No se preocupe, hablaré con él. Mamá, no hice nada malo, murmuró Mateo. Lo sé, hijo, vámonos. Mientras madre e hijo se alejaban por el pasillo, Alejandro se quedó frente al pizarrón, estudiando la solución. Cada paso revelaba un razonamiento matemático sofisticado, un entendimiento de conceptos que muchos de sus alumnos de tercero de preparatoria aún batallaban por dominar. Tomó su celular y fotografió el pizarrón antes de que alguien lo borrara. Esa noche, en su pequeño departamento en la colonia La Independencia, Mateo lloró por primera vez en años. Rosalía se sentó a su lado en la cama estrecha que compartían en la única habitación, acariciando el cabello de su hijo. Mamá, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo que me enseñaste a copiar? Rosalía suspiró. Había enfrentado muchas batallas en la vida, pero explicar el prejuicio a un niño de 12 años quizá era la más difícil. Hijo, hay gente en este mundo que cree que algunas personas pueden ser inteligentes y otras no. Y deciden quién puede y quién no con base en cosas que no tienen nada que ver con el cerebro de la persona. Pero eso no tiene sentido, mamá. Sé que no, pero así funciona el mundo a veces. Mateo guardó silencio un momento, procesando. Mamá, ¿puedo seguir estudiando matemáticas aunque ellos no quieran? Claro que sí, mi amor. Nadie puede quitarte lo que está en tu cabeza. Al día siguiente, en la escuela, la noticia de lo ocurrido comenzó a esparcirse entre los empleados. Lupita, la cocinera que trabajaba ahí desde hacía 10 años, buscó a Rosalía durante el recreo. Niña, ¿es cierto que tu Mateo resolvió ese problema que los maestros no podían? Eso dijo el profesor Alejandro, respondió Rosalía, organizando los armarios del salón de materiales. Santa Virgen. ¿Y el doctor Eduardo se enojó por eso? Sí. Dijo que Mateo ya no puede andar por los pasillos. Lupita movió la cabeza, indignada. ¡Qué barbaridad! El niño no hizo nada malo, al contrario. La conversación fue interrumpida por la llegada de Carmela Fuentes, maestra de español, y una de las pocas educadoras de la escuela que siempre trató a Rosalía con genuino respeto. Carmela tenía 62 años, cabello canoso siempre recogido en un moño elegante, y una postura erguida que delataba décadas de enseñanza.
A diferencia de muchos colegas, ella había crecido en una familia humilde y logrado su educación con mucho esfuerzo. Rosalía, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, maestra Carmela. Se apartaron a un rincón más privado. Me enteré de lo que pasó ayer con tu hijo. El profesor Alejandro me enseñó la foto de la solución. Es impresionante. Mateo siempre ha sido así con los números, maestra, desde chiquito. Rosalía, tu hijo tiene un don excepcional. ¿Eres consciente de eso? Sé que es inteligente, pero... No entiendes. Carmela interrumpió con dulzura. Lo que hizo ayer es cosa de genio. Literalmente. Ecuaciones de ese nivel se estudian en universidades avanzadas. Rosalía guardó silencio, procesando. ¿Qué cree que debo hacer? Por ahora, sigue comprándole los libros. Pero tal vez sea hora de pensar en oportunidades mayores. Tu hijo podría estar estudiando en cualquier escuela del país con beca completa. Maestra, Mateo dice que quiere seguir viniendo aquí conmigo. No quiere ir a otra escuela. Carmela suspiró. Entiendo. Pero sabes que si necesitas ayuda, puedes contar conmigo. Mientras tanto, en la dirección, Eduardo Castillo hablaba por teléfono con Roberto Vega, padre de Diego, uno de los alumnos más influyentes de la escuela e hijo de un empresario local. Roberto, necesito que entiendas la situación. No puedo permitir que elementos externos perturben el ambiente académico de nuestros alumnos. Eduardo, por lo que me contó mi Diego, el niño solo resolvió un problema de matemáticas. ¿Dónde está el problema en eso? El problema es el precedente. Si permito que el hijo de un empleado ande libremente por los espacios académicos, ¿dónde vamos a parar? Pronto tendremos hijos de choferes en clases, hijos de cocineras en reuniones pedagógicas. ¿No crees que estás exagerando? Roberto, ¿confías en mí para mantener esta escuela en el nivel de excelencia que justifica las colegiaturas que pagas? Claro que confío. Entonces, déjame manejar estos asuntos como crea conveniente. Tras colgar, Eduardo pasó unos minutos mirando por la ventana de su oficina. Abajo, en el patio, veía a algunos alumnos de preparatoria platicando en el recreo, todos hijos de familias importantes de la ciudad, futuros doctores, ingenieros, empresarios. El orden natural de las cosas. Lo que no podía permitir era que empezaran a surgir dudas. Si el hijo de una intendente podía resolver problemas que desafiaban a maestros titulados, ¿qué otras certezas podrían tambalearse? ¿Y si los padres empezaban a cuestionar la calidad de la enseñanza que recibían sus hijos? ¿Y si descubrían que un niño de 12 años, estudiando solo con libros usados, sabía más matemáticas que alumnos que pagaban colegiaturas carísimas? Esa misma tarde, Mateo esperaba en la entrada, sentado en una incómoda silla de plástico, mientras su mamá trabajaba. Había llevado un libro de cálculo que compró en una librería de segunda mano por 5 pesos, pero le costaba concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la ecuación que había resuelto en el pizarrón y a la reacción del director. Fue entonces cuando vio acercarse a Valeria Ramírez. Valeria era una de las alumnas más populares del segundo año de preparatoria, hija de un médico reconocido de la ciudad. Rubia, alta, siempre bien vestida, representaba todo lo que Mateo imaginaba que jamás podría tener en la vida. Por eso se sorprendió cuando ella se detuvo frente a él. «Tú eres Mateo, ¿verdad? El hijo de doña Rosalía». «Sí», respondió él cerrando el libro. «¿Es cierto que resolviste el problema de matemáticas que estaba en el pizarrón de los maestros?» Mateo dudó. No sabía si era una broma o si ella realmente estaba curiosa. «Lo resolví». «No manches, qué increíble». El profesor Alejandro comentó en clase que fue una solución brillante. «Mi papá es médico y dijo que algunas de las ecuaciones que usaste son cosas que él vio en la universidad». «No fue tan difícil», murmuró Mateo, sin saber cómo reaccionar ante el halago. «¿Tan difícil? Güey, yo apenas si puedo resolver ecuaciones de segundo grado», se rió Valeria. «¿Dónde aprendiste eso?» «En los libros que mi mamá me compra». «¿Solo? ¿Sin maestro?» «Solo». Valeria se quedó callada un momento, impresionada. «Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué no estudias aquí como alumno?»
La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Era algo que se había preguntado muchas veces, especialmente cuando veía a los estudiantes del colegio con material nuevo, uniformes bonitos, oportunidades que él solo podía imaginar. «Mi mamá no tiene dinero para pagar la colegiatura», respondió simplemente. «Pero podrías tener una beca, ¿no? Con toda esa inteligencia». Al director no le caigo muy bien. Valeria miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «Mateo, ¿puedo decirte algo? Mi papá siempre dice que la educación en México está mal porque las escuelas no saben reconocer el talento. Tú eres la prueba de que tiene razón». «¿Cómo así? Tú, estudiando solo, sabes más matemáticas que nosotros, que tenemos los mejores maestros. ¿Eso no te hace pensar?» Mateo nunca había visto las cosas desde ese punto de vista. Para él, estudiar era una necesidad natural, como respirar o comer. La idea de que su educación autodidacta pudiera ser mejor que la educación formal le parecía revolucionaria. ¿De verdad crees que sé más que ustedes? Mateo, ayer el profesor Alejandro pasó una hora tratando de explicarnos derivadas básicas y la mayoría no entendió. Tú resolviste derivadas parciales solo. ¿Tú qué crees? En ese momento, Mateo sintió que algo cambiaba dentro de él. Por primera vez comenzó a cuestionar no solo por qué lo excluían, sino por qué todos aceptaban esa exclusión como algo normal. Cuando Rosalía terminó su trabajo y fue a buscar a su hijo, lo encontró más callado de lo usual en el camión de regreso a casa. ¿Pasó algo, hijo? Mamá, ¿tú crees que yo podría estudiar en una buena escuela si tuviera la oportunidad? La pregunta tomó a Rosalía por sorpresa. Miró a su hijo y por primera vez vio que el niño de 12 años comenzaba a transformarse en algo más, alguien que hacía preguntas que ella no sabía cómo responder. ¿Por qué preguntas eso? Una alumna habló conmigo hoy. Dijo que sé más matemáticas que ellos, aunque estudio solo. Rosalía sintió un nudo en el pecho. Durante años, se había esforzado por proteger a Mateo de las frustraciones que sabía que el mundo guardaba para gente como ellos. Le había comprado libros, lo había animado a estudiar, pero siempre manteniendo las expectativas dentro de lo que consideraba posible. Hijo, eres muy inteligente, más de lo que imaginaba cuando eras pequeño, pero a veces la vida no da las mismas oportunidades a todos. Pero, ¿por qué no, mamá? Si puedo aprender igual o mejor que ellos, ¿por qué no puedo tener las mismas oportunidades? Rosalía Hernández no supo qué responder. La verdad era que ella misma se había acostumbrado a la idea de que existían mundos diferentes para personas distintas, y que cuestionarlo solo traería sufrimiento. Pero al mirar los ojos determinados de su hijo, se dio cuenta de que tal vez estaba equivocada. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuemos. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la escuela con su mamá como siempre, pero esta vez llevaba una carpeta que le había prestado la vecina. Dentro, había organizado con cuidado algunos de los ejercicios de matemáticas que resolvía en casa, problemas complejos que encontraba en libros avanzados y solucionaba por gusto. Durante la primera hora, mientras Rosalía limpiaba las aulas, Mateo se quedó en la entrada, como le habían ordenado, pero su mente trabajaba en un plan que había elaborado durante la noche de insomnio. Si el director creía que había copiado la solución, quizá era hora de demostrar que eso solo era una pequeña muestra de lo que podía hacer. Alejandro Gutiérrez pasó por la entrada rumbo a la sala de maestros y se detuvo al ver a Mateo. «Buenos días, Mateo. ¿Cómo estás?» «Buenos días, profesor. Estoy bien». Alejandro dudó un momento, luego se acercó. «Mateo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Dónde aprendiste a resolver ecuaciones diferenciales?» «En los libros, profesor. Tengo algunos de cálculo que me regaló don Manuel de la librería usada». «¿Y entiendes todo lo que está en ellos?» «La mayoría sí. Cuando no entiendo, sigo intentando hasta que lo descubro». Alejandro quedó impresionado por la sencillez de la respuesta. 3 décadas enseñando matemáticas lo habían convencido de que aprender cálculo avanzado requería orientación especializada,
un plan de estudios estructurado y requisitos bien establecidos. La idea de que un niño de 12 años pudiera dominar esos conceptos por su cuenta era a la vez fascinante y perturbadora. Mateo, ¿has pensado en estudiar matemáticas o ingeniería en la universidad? A veces, profesor, pero mi mamá dice que primero debo terminar la prepa normal. ¿Y si hubiera una forma de acelerar tus estudios? ¿Saltarte algunos grados? Mateo miró al profesor con interés. Eso es posible. En casos excepcionales, sí. Alumnos con habilidades muy por encima del promedio pueden avanzar más rápido. ¿Y cómo funciona? Bueno, primero necesitaríamos una evaluación formal, exámenes, pruebas psicológicas, aprobación del consejo pedagógico. ¿Y el director? ¿Tendría que estar de acuerdo? Alejandro hizo una pausa, entendiendo de inmediato dónde estaba el problema. Sí, tendría que estar de acuerdo. Mateo asintió, confirmando lo que ya sospechaba. Profesor, ¿puedo mostrarle algo? Claro. Mateo abrió su carpeta y sacó unas hojas llenas de ecuaciones, gráficas y demostraciones matemáticas. Alejandro tomó los papeles y comenzó a revisarlos. Sus ojos se abrían cada vez más. Mateo, ¿hiciste todo esto? Sí, estos son problemas que inventé para mí. Estos otros son ejercicios de los libros que mi mamá me compra. Alejandro hojeaba los papeles como si fueran reliquias sagradas. Había demostraciones de teoremas, soluciones originales a problemas complejos, incluso algunos intentos de crear nuevos métodos de resolución que, aunque no eran perfectos, mostraban un razonamiento matemático excepcional. Mateo, ¿sabes que este material es de nivel universitario avanzado? ¿En serio? Algunos de estos problemas no sabría resolverlos sin consultar libros especializados. Mateo guardó silencio, procesando la información. Profesor, ¿eso significa que sí soy inteligente? La pregunta le partió el corazón a Alejandro. Se dio cuenta de que el chico aún dudaba de sí mismo por la humillación que había sufrido. Mateo, no solo eres inteligente, eres un genio, en el sentido literal de la palabra. Entonces, ¿por qué el director? Porque a veces la gente le teme a lo que no entiende, lo interrumpió Alejandro con gentileza. En ese momento, Eduardo Castillo apareció en el pasillo, regresando de una reunión. Al ver a Alejandro hablando con Mateo, su rostro se crispó. Profesor Alejandro, necesito hablar con usted. Alejandro guardó rápidamente los papeles de Mateo y se levantó. Claro, director. En mi oficina. Ahora. Los dos hombres se dirigieron a la dirección, dejando a Mateo solo en la entrada con una creciente sensación de que algo importante estaba por suceder. En la oficina del director, Eduardo cerró la puerta y se volvió hacia Alejandro. Profesor, necesito que entienda algo. No quiero ver más conversaciones con ese chico durante el horario de trabajo. Director, con todo respeto, no veo problema en hablar con Mateo. Es un joven excepcional. ¿Excepcional? Eduardo soltó una risa amarga. Profesor, está siendo manipulado. Este chico es hijo de una empleada, no tiene educación formal adecuada, viene de un entorno social completamente distinto al nuestro. Es imposible que tenga el conocimiento que pretende mostrar. Director, he visto sus trabajos. No se puede fingir ese nivel de conocimiento. ¿Qué trabajos? Alejandro dudó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Me mostró algunos ejercicios que resuelve en casa. ¿Y usted cree que un niño de 12 años, hijo de la señora de la limpieza, resuelve ejercicios de matemáticas avanzadas solo en casa? Lo creo porque lo he visto, director. Eduardo se levantó de su silla, claramente molesto. Profesor Alejandro, usted tiene 40 años de carrera. Es uno de los educadores más respetados de esta escuela. No puede permitir que un chico listo lo engañe con trucos baratos. No son trucos, director. Son soluciones matemáticas legítimas y sofisticadas. Entonces explíqueme cómo es posible. Quizás porque la inteligencia no depende de la clase social o del origen familiar. El silencio que siguió fue tenso. Eduardo miró a Alejandro con una expresión entre sorpresa e ira. Profesor, espero que no esté cuestionando los criterios de selección de esta escuela. No cuestiono los criterios de selección.
Reconozco el talento donde sea que aparezca. El talento que importa aquí es el de nuestros alumnos regulares, hijos de familias que invierten en educación, que pagan colegiaturas, que contribuyen al mantenimiento de esta institución. No puedo permitir que elementos externos distraigan a los profesores o generen dudas innecesarias. Alejandro respiró hondo, entendiendo al fin la verdadera naturaleza del problema. Director, ¿le preocupa que los padres cuestionen la calidad de la enseñanza si descubren que un chico autodidacta sabe más que sus hijos? Me preocupa mantener el orden y la reputación de esta escuela. Y esta conversación ha terminado. No quiero volver a verlo hablando con el hijo de la señora de la limpieza durante el horario laboral. Alejandro salió de la oficina con un sabor amargo en la boca. Durante toda su carrera, había creído que la educación consistía en reconocer y desarrollar el potencial humano. Descubrir que su escuela veía a un genio como una amenaza. Que controlar fue una revelación dolorosa. Cuando regresó al pasillo, encontró a Mateo exactamente donde lo había dejado, leyendo su libro de cálculo. El chico levantó la mirada con esperanza. ¿Y bien, profesor? ¿Hablaron de mí? Alejandro luchó por encontrar palabras que fueran honestas sin ser devastadoras. Sí, hablamos. ¿Y? Mateo, lamentablemente el director no está abierto a cambios por ahora. Mateo asintió, como si ya esperara esa respuesta. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Si yo fuera hijo de uno de los alumnos de aquí, pero tuviera la misma inteligencia, ¿el director me trataría igual? La pregunta fue como un golpe en el estómago de Alejandro. La inocencia con que fue hecha hacía aún más devastadora su implicación. No, Mateo, probablemente no. ¿Por qué? Porque algunas personas creen que dónde naces y quiénes son tus padres es más importante que lo que puedes lograr con tu mente. Mateo se quedó callado por un largo momento. ¿Eso es justo, profesor? No, Mateo, no lo es. Entonces, ¿por qué pasa? Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño. Porque el mundo todavía está aprendiendo que la inteligencia y el talento pueden aparecer en cualquier lugar. Y algunas personas le temen a esa verdad. ¿Por qué le tienen miedo? Porque si todos supieran que un niño como tú puede ser tan inteligente como cualquier hijo de familia rica, tal vez empezarían a cuestionar muchas otras cosas. Mateo procesó esa información con la seriedad de alguien mucho mayor. Profesor Alejandro, ¿puedo pedirle un favor? Claro. Si algún día logro demostrar que soy inteligente de verdad, ¿usted me ayudaría? Mateo, no tienes que demostrar nada, ya eres inteligente. Pero si algún día necesitas ayuda, puedes contar conmigo. Esa tarde, cuando Rosalía terminó su trabajo, encontró a Mateo más pensativo que nunca. En el camión de regreso a casa, él se quedó mirando por la ventana, observando la ciudad que pasaba afuera. Mamá, ¿alguna vez quisiste ser algo más que una intendente? La pregunta tomó a Rosalía por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Solo curiosidad, Rosalía suspiró. Cuando era joven quería ser maestra, pero luego me embaracé de ti muy joven, tu papá se fue y tuve que dejar de estudiar para trabajar. ¿Y te arrepientes? ¿De dejar de estudiar? A veces. ¿Detenerte? Nunca. Mateo sonrió por primera vez en el día. Mamá, si logro estudiar de verdad en una buena escuela, tal vez algún día pueda ayudarte a cumplir tu sueño también. ¿Cómo así? Si me gradúo y consigo un buen trabajo, puedes volver a estudiar, aún puedes ser maestra. Rosalía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No sabía si de alegría por tener un hijo tan generoso o de tristeza porque él ya estuviera pensando en cargar el peso del mundo. Hijo, no tienes que preocuparte por mí, solo quiero que seas feliz. Voy a ser feliz, mamá, pero también voy a lograr que tengamos una vida mejor. Te lo prometo. Esa noche, Mateo escribió en su cuaderno de matemáticas algo diferente a lo usual. En lugar de ecuaciones y fórmulas, escribió una lista de metas que había decidido alcanzar. Demostrar que era inteligente de verdad, lograr estudiar en una escuela que reconociera su potencial, ayudar a su mamá a cumplir los sueños que había abandonado por él y mostrarle al director Eduardo
que el talento no tiene color ni clase social. Mientras tanto, en su casa en la zona residencial de la ciudad, Eduardo Castillo cenaba con su esposa y reflexionaba sobre los eventos del día. Gabriela, su mujer desde hacía 25 años, notó que estaba más callado de lo normal. ¿Pasó algo en la escuela, querido? Nada importante, solo unos ajustes disciplinarios. ¿Qué tipo de ajustes? Eduardo dudó. Gabriela siempre había sido más liberal que él en cuestiones sociales y tenía el molesto hábito de hacer preguntas que lo obligaban a justificar decisiones que prefería no examinar demasiado. Una situación con un empleado. Nada grave. Eduardo, estás evadiendo. ¿Qué pasó? Él suspiró sabiendo que su mujer no se daría por vencida. El hijo de una de las intendentes estaba causando disturbios en los pasillos académicos. Tuve que poner límites. ¿Qué tipo de disturbios? Gabriela, por favor, son asuntos administrativos de la escuela. Eduardo, dime bien, ¿qué tipo de disturbios puede causar un niño que justifique que llegues a casa molesto? Eduardo dejó el tenedor en el plato, resignado. El niño estaba tocando el cuadro de los maestros, fingiendo resolver problemas de matemáticas. ¿Fingiendo? Obviamente, es un niño de 12 años, hijo de la señora de la limpieza. ¿Dónde aprendería matemáticas avanzadas? Gabriela lo miró con una expresión que él conocía bien y temía. Eduardo, ¿me estás diciendo que le prohibiste a un niño estudiar porque es hijo de la señora de la limpieza? No es exactamente así. Establecí que los empleados y sus familias deben respetar los espacios adecuados. ¿Y cuál es el espacio adecuado para un niño inteligente? Gabriela, ¿no entiendes? Si permito que los hijos de los empleados anden libremente por la escuela, tendré problemas con los padres de los alumnos. ¿Qué tipo de problemas? Van a cuestionar por qué pagan colegiaturas caras si cualquiera puede tener acceso a la misma educación. Gabriela guardó silencio por un largo momento, procesando lo que su esposo había dicho. ¿Eduardo realmente crees eso? ¿Creer qué? Que la educación de calidad debería ser un privilegio de quien puede pagarla. Gabriela, dirijo una escuela privada. Mi trabajo es servir a los alumnos cuyos padres pagan colegiaturas. Tu trabajo es educar, y la educación debería ser sobre reconocer y desarrollar el potencial, no sobre perpetuar privilegios. Estás romantizando la situación. Y tú estás siendo elitista. La discusión fue interrumpida por la llegada de Paulina, la hija de 16 años del matrimonio. La chica había heredado los principios sociales de su madre y a menudo cuestionaba las posturas más conservadoras de su padre. ¿De qué están discutiendo? Tu papá le prohibió al hijo de una empleada estudiar en la escuela, dijo Gabriela. No fue exactamente así, protestó Eduardo. ¿Cómo fue entonces, papá? Paulina siempre lograba poner a su padre contra la pared con sus preguntas directas. Paulina, son cuestiones administrativas complejas que no entenderías. Papá, tengo 16 años, no 6. Explícame bien. Eduardo miró a las dos mujeres de su vida y se dio cuenta de que no tendría paz hasta contar la historia completa. Cuando terminó, el silencio en la mesa era casi palpable. Papá, déjame ver si entendí, dijo Paulina lentamente. ¿Humillaste a un niño de 12 años porque es demasiado inteligente para su clase social? No fue humillación, fue disciplina. ¿Y cuál es la diferencia? Paulina, estás siendo dramática. Papá, si yo fuera hija de la señora de la limpieza, pero hubiera resuelto esa ecuación, me habrías tratado igual. La pregunta resonó en el comedor como un desafío. Eduardo abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no podía formular una respuesta que lo dejara satisfecho. La situación sería diferente, dijo finalmente. ¿Por qué? Porque lo sería. Paulina intercambió una mirada con su madre. Papá, eso es prejuicio, puro y simple. Paulina, no es tan sencillo. ¿Por qué no? Un niño inteligente es un niño inteligente, sin importar quiénes sean sus padres. Eduardo se levantó de la mesa, claramente molesto. Ustedes dos no entienden las responsabilidades que tengo. No entienden las presiones que enfrento. ¿Qué presiones, querido?, preguntó Gabriela.
La presión de mantener una institución funcionando, de satisfacer a padres exigentes, de mantener estándares de calidad. ¿Y cómo un niño inteligente amenaza esos estándares?, insistió Paulina. Eduardo no respondió. Salió del comedor y se dirigió a su oficina, donde pasó el resto de la noche tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Pero las preguntas de su hija y esposa siguieron resonando en su mente. Y por primera vez en muchos años, Eduardo Castillo comenzó a cuestionar si sus certezas eran realmente tan sólidas como creía. Al día siguiente, Mateo llegó a la escuela con una determinación diferente. Durante la noche, había tomado una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Si el director creía que él había copiado la solución del problema, y si eso se usaba como justificación para excluirlo, entonces le daría al hombre una demostración que no dejaría dudas. Mientras su mamá comenzaba el trabajo de limpieza, Mateo se dirigió discretamente a la biblioteca de la escuela. Sabía que técnicamente no debería estar ahí, pero también sabía que la bibliotecaria, doña Esperanza, siempre había sido amable con él en las pocas veces que se habían cruzado en los pasillos. Esperanza Rodríguez era una mujer de 65 años que trabajaba en la escuela desde hacía más de 20 años. Hija de una familia humilde del interior de Nuevo León, había logrado graduarse en bibliotecología a través de mucho esfuerzo y sacrificio. Por eso, tenía una sensibilidad especial para reconocer la sed de conocimiento, sin importar de dónde viniera. «Mateo, ¿qué haces aquí, muchacho?» «Doña Esperanza, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, mi vida. Siéntate aquí». Mateo se sentó en una de las sillas de la biblioteca, rodeado de miles de libros que representaban todo lo que soñaba poder alcanzar. «Doña Esperanza, ¿usted sabe lo que me pasó ayer?» «Sí me enteré. Una injusticia tremenda. ¿Usted cree que yo pude haber copiado esa solución?» Esperanza miró al chico por un largo momento. «Mateo, ¿quieres que sea honesta?» «Sí. Te veo desde hace años caminando por los pasillos con tu mamá, siempre con un libro en la mano, siempre con esa expresión de quien está pensando en cosas importantes. Una vez te vi parado frente al estante de matemáticas aquí en la biblioteca, leyendo un libro de cálculo como si fuera una novela. Un muchacho que hace eso no necesita copiarle a nadie». Mateo sonrió, sintiendo un alivio que no había experimentado en días. «Doña Esperanza, ¿puedo usar la biblioteca para estudiar? Prometo que no voy a molestar a nadie». «Claro que sí, mi vida. Esta biblioteca es para quien quiera aprender, no importa quién sea». «¿Y si el director se enoja?» «Déjalo por mi cuenta. Yo llevo más tiempo aquí que él». Mateo pasó las siguientes 2 horas sumergido en los libros de matemáticas más avanzados que pudo encontrar en la biblioteca. Esperanza lo observaba discretamente, impresionada por la rapidez con que absorbía conceptos complejos y la naturalidad con que navegaba entre diferentes áreas de las matemáticas. Cerca de las 10, Alejandro Gutiérrez apareció en la biblioteca buscando material para sus clases. Se sorprendió al ver a Mateo concentrado en un libro de topología algebraica. «Mateo, ¿qué haces aquí?» «Estudiando, profesor». «Doña Esperanza me dejó». Alejandro se acercó y vio el libro que Mateo estaba leyendo. «¿Topología algebraica?» «Mateo, eso es materia de posgrado en matemáticas». «Es interesante, profesor. Estoy tratando de entender cómo los espacios se relacionan con las estructuras algebraicas». Alejandro se quedó sin palabras. No solo el chico estaba leyendo material de nivel universitario avanzado, sino que demostraba comprensión conceptual de áreas de las matemáticas que muchos profesores nunca dominaron del todo. «Mateo, ¿entiendes lo que estás leyendo?» «Algunas cosas sí, otras no todavía. Pero estoy empezando a ver cómo todo se conecta». «¿Cómo así?» «Bueno, el álgebra que aprendí en los libros básicos es como un lenguaje para describir patrones. La geometría que estudié trata sobre formas y espacios. Y ahora veo que es posible usar el lenguaje del álgebra para entender las propiedades de los espacios geométricos de maneras que ni me imaginaba». Alejandro se sentó junto a Mateo, completamente fascinado. «Mateo, lo que acabas de describir es la idea fundamental que conecta varias áreas de las matemáticas modernas.
Muchos universitarios tardan años en llegar a esa comprensión. ¿En serio, profesor? ¿En serio? ¿Y llegaste a eso solo? Bueno, los libros me ayudaron, pero sí, nadie me lo explicó. Esperanza, que había escuchado la conversación del otro lado de la biblioteca, se acercó. Profesor Alejandro, este niño es especial de verdad, ¿no? Doña Esperanza, él es más que especial. Es extraordinario, y el director quiere tenerlo esperando en la entrada como si fuera un problema. Alejandro suspiró. Lamentablemente sí. ¡Qué absurdo!, murmuró Esperanza. Una mente brillante como esa, desperdiciada por prejuicios. Fue en ese momento que Eduardo Castillo apareció en la entrada de la biblioteca. Había decidido hacer una de sus rondas de supervisión y no esperaba encontrar a Mateo allí. ¿Qué está pasando aquí? El tono agresivo de la pregunta hizo que Mateo se encogiera instintivamente, pero esta vez no estaba solo. No pasa nada, director, respondió Esperanza con calma. Mateo está estudiando. Doña Esperanza, dejé claro que este muchacho debe permanecer en la entrada. Y yo dejo claro que mi biblioteca está abierta para cualquiera que quiera aprender. Eduardo se irritó visiblemente con la resistencia. Doña Esperanza, ¿está cuestionando una decisión administrativa mía? No cuestiono nada. Estoy haciendo mi trabajo, que es facilitar el acceso al conocimiento. Profesor Alejandro, dijo Eduardo volteándose hacia el profesor de matemáticas, ¿qué está haciendo usted aquí? Observando un fenómeno extraordinario, director. ¿Qué fenómeno? Este chico está leyendo y entendiendo topología algebraica. Solo. Profesor, usted sigue dejándose engañar por este niño. Director, con todo respeto, ¿ha hablado alguna vez con Mateo sobre matemáticas? No necesito hablar. Sé que es imposible que tenga el conocimiento que finge tener. ¿Imposible basado en qué? Basado en el sentido común, profesor Alejandro. Basado en la realidad. Fue entonces cuando Mateo, que había permanecido callado hasta ese momento, se levantó de la silla. Algo había cambiado en su postura, una determinación que no estaba allí antes. Director, ¿puedo hablar? No, no puedes. Ya causaste suficientes problemas. Solo quiero hacer una pregunta. Mateo, regresa a la entrada. Ahora. ¿Por qué le da tanto miedo ponerme a prueba? La pregunta tomó a Eduardo completamente por sorpresa. Por segundo día consecutivo, un niño había hecho una pregunta que no sabía cómo responder. No me da miedo nada, muchacho. Entonces pruébeme. Deme cualquier problema de matemáticas para resolver, frente a quien usted quiera. Mateo. Alejandro intentó intervenir, preocupado por el rumbo que tomaba la conversación. No, profesor. Ya me cansé. Mateo se volteó hacia Eduardo. Director, usted dijo que copié la solución de ese problema. Dijo que es imposible que yo sepa matemáticas de verdad. Entonces, pruébeme, aquí y ahora. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El silencio en la biblioteca era ensordecedor. Esperanza y Alejandro miraban alternadamente a Mateo y Eduardo, esperando ver cómo reaccionaría el director ante el desafío directo. Eduardo sintió una mezcla de enojo y algo que no quería reconocer como miedo. Durante toda su carrera, había logrado mantener el control sobre situaciones conflictivas mediante autoridad y jerarquía, pero allí estaba un niño de 12 años desafiándolo públicamente. Y rechazar el desafío podría parecer cobardía. Muchacho, no sabes con quién estás hablando. Sí lo sé, director. Estoy hablando con alguien que teme descubrir que estaba equivocado. Mateo, cuidado, murmuró Alejandro, preocupado de que el niño estuviera yendo demasiado lejos. No, profesor. Ya sufrí suficiente humillación. Si el director cree que soy un fraude, que lo demuestre. Eduardo sintió todas las miradas de la biblioteca sobre él. Sabía que rechazar el desafío de un niño sería interpretado como debilidad, pero aceptar significaba correr el riesgo de quedar en evidencia públicamente. Está bien, dijo finalmente.
Vamos a resolver esto de una vez por todas. Esperanza se levantó de su mesa. Director, ¿puedo sugerir que lo hagamos de manera más formal? Llame a otros maestros para que sean testigos. ¿Para qué? Para que no haya dudas sobre el resultado, sea cual sea. Eduardo dudó, pero se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Está bien. Profesor Alejandro, vaya a llamar a algunos colegas más. Doña Esperanza, puede usar el pizarrón de la sala de estudio. 15 minutos después, la pequeña sala de estudio de la biblioteca estaba llena. Además de Alejandro y Esperanza, estaban presentes Carmela Fuentes, la maestra de español, Guillermo Sánchez, profesor de física, y Daniela Torres, profesora de química. Rosalía había sido llamada y estaba al fondo del salón, claramente nerviosa. Mateo estaba de pie frente al pizarrón, sosteniendo la tiza con manos firmes a pesar de los nervios. Eduardo se colocó al lado de una mesa llena de libros de texto y universitarios que Alejandro había traído. «Muy bien, muchacho», dijo Eduardo. «Voy a darte 3 problemas para resolver. Si logras resolver al menos 2 correctamente, reconoceré que quizás me equivoqué contigo. ¿Y si resuelvo los 3? La pregunta sorprendió a Eduardo. «Si resuelves los 3, haremos una reevaluación de tu situación aquí en la escuela». Mateo asintió. «Puede comenzar». Eduardo abrió un libro de cálculo avanzado y buscó un problema que consideraba adecuadamente difícil. Primer problema. Calcula la integral triple de x2 dc sobre la región delimitada por el cilindro x2 plus y de 2 y de 2, 4, y los planos z carastras intero y z iguales 3. Mateo tomó la tiza y comenzó a escribir. Primero estableció el sistema de coordenadas, luego definió los límites de integración y finalmente resolvió la integral paso a paso. Su enfoque era metódico y preciso, cada etapa claramente justificada. Respuesta 24p, dijo Mateo, alejándose del pizarrón. Alejandro verificó rápidamente los cálculos. Correcto. Eduardo sintió un poco de nerviosismo, pero continuó. Segundo problema, dijo hojeando un libro de álgebra lineal. Encuentra los valores propios y los vectores propios de la matriz 3×3. Primera fila, 2, 1, 0. Segunda fila, 1, 2, 1. Tercera fila, 0, 1, 2. Mateo se detuvo un momento, visualizando el problema en su mente. Luego comenzó a escribir nuevamente. Primero calculó el polinomio característico, luego encontró las raíces y finalmente determinó los vectores propios correspondientes. Los valores propios son 2, 2, 2 y 2 plus 2. Los vectores propios son... Mateo escribió los 3 vectores correspondientes en el pizarrón. Guillermo Sánchez, que estaba familiarizado con el álgebra lineal por su formación en física, verificó los cálculos y asintió impresionado. Perfecto. La tensión en el salón era palpable. Eduardo sintió sudor en su frente mientras buscaba el tercer problema. Decidió elegir algo aún más avanzado, algo que seguramente un niño de 12 años no podría saber. Tercer problema, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Demuestra que la serie de Fourier de una función periódica impar contiene solo términos de seno. Mateo se quedó quieto por casi un minuto completo. Todos en el salón contuvieron la respiración. Era un problema de análisis matemático avanzado que involucraba conceptos que normalmente se enseñaban solo en cursos superiores de matemáticas. Finalmente, Mateo comenzó a escribir. Una función fx es impar si fx, fx para todo x en el dominio, escribió. Para una función periódica con período 2p, la serie de Fourier tiene la forma. Mateo continuó desarrollando la demostración, explicando paso a paso cómo las propiedades de simetría de las funciones impares hacen que todos los coeficientes de los términos de coseno sean 0, dejando solo los términos de seno en la expansión. Cuando terminó, el silencio en el salón era absoluto. Carmela Fuentes, que había estudiado matemáticas en la universidad antes de especializarse en literatura, tenía lágrimas en los ojos. «Director», dijo Alejandro con la voz entrecortada, «este chico acaba de hacer una demostración que yo solo vi por primera vez en mi tercer año de carrera». Eduardo miraba el pizarrón como si estuviera viendo una aparición.
Los 3 problemas estaban resueltos correctamente, con una elegancia y comprensión que demostraban no solo conocimiento técnico, sino verdadero entendimiento matemático. ¿Cómo es esto posible?, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Mateo se volteó hacia el director. Es posible porque la inteligencia no tiene color, director, no tiene clase social, no depende de dónde naces o quiénes son tus padres. Rosalía, que había presenciado todo en silencio, se acercó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación en el rostro. Mateo, fuiste maravilloso. Eduardo seguía inmóvil, procesando lo que acababa de presenciar. Durante más de 20 años como director, había construido su identidad profesional alrededor de la creencia de que sabía reconocer el talento, que entendía quién merecía oportunidades y quién no. Ver sus convicciones fundamentales derrumbarse en cuestión de minutos era una experiencia devastadora. «Director», dijo Carmela con gentileza, «tal vez sea hora de reconocer que estábamos frente a algo extraordinario». «Algo extraordinario que casi se desperdició», agregó Esperanza con un dejo de reproche en la voz. Eduardo miró alrededor del salón, viendo en los rostros de los maestros una mezcla de admiración por Mateo y decepción hacia él. Por primera vez en muchos años, no supo qué decir. «Yo necesito procesar esto», dijo finalmente. «Director», Mateo se acercó a él. «Usted dijo que reconsideraría mi situación si resolvía los 3 problemas». «Lo dije, sí». «Entonces, ¿qué pasará ahora?». Eduardo miró al chico de 12 años que acababa de humillarlo intelectualmente de la manera más amable posible. Vio en los ojos de Mateo no arrogancia o malicia, sino una esperanza genuina de que finalmente sería reconocido por lo que realmente era. «Yo hablaré con el consejo pedagógico. Veré qué opciones tenemos». «Gracias, director». La sencillez de la respuesta de Mateo hizo todo aún más doloroso para Eduardo. El chico no se estaba vengando ni humillándolo. Simplemente agradecía por una oportunidad que debió haber sido obvia desde el principio. Cuando todos salieron de la biblioteca, Alejandro se quedó unos minutos a solas con Mateo. «Mateo, ¿tienes idea de lo que acaba de pasar?». «Creo que sí, profesor. No solo probaste que eres inteligente, probaste que eres un genio matemático auténtico. Y ahora, profesor, ¿qué pasará? Ahora, jovencito, tu vida va a cambiar, para bien». Esa tarde, la noticia de lo ocurrido en la biblioteca se extendió por la escuela como reguero de pólvora. Los alumnos hablaban en grupos, los maestros intercambiaban miradas significativas y los empleados murmuraban con orgullo sobre el hijo de Rosalía. Valeria buscó a Mateo durante el recreo. «Oye, ¿es cierto que resolviste 3 problemas universitarios frente al director?». «Es cierto». «Wow, ¿y cómo te sientes?». Mateo pensó un momento. «Aliviado. Al fin alguien sabe que no estaba mintiendo». «Mateo, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿No estás enojado con el director? ¿Después de todo lo que te hizo?». Mateo consideró la pregunta con seriedad. «No, no estoy enojado. Creo que solo tenía miedo de algo que no entendía. Eres mucho más maduro de lo que yo sería». «Valeria, ¿puedo decirte algo?». «Claro». Enojarme no iba a resolver el problema. Resolver problemas de matemáticas sí lo hizo. Valeria se rió. «Eres increíble, Mateo. Espero que ahora sí puedas estudiar aquí de verdad». Mientras tanto, en la sala de la dirección, Eduardo estaba al teléfono con Francisco López, presidente del Consejo Pedagógico de la escuela. «Francisco, necesito convocar una reunión de emergencia del Consejo». «¿Qué tipo de emergencia, Eduardo?». «Una situación que requiere análisis cuidadoso. Tenemos un alumno en potencia con capacidades excepcionales». «¿Alumno en potencia?». «Es complicado. Necesito explicarlo en persona». «Está bien. Puedo reunir al consejo para mañana por la noche». Después de colgar, Eduardo se quedó solo en su oficina, reflexionando sobre los eventos del día. Tomó una foto de su escritorio, donde aparecía recibiendo un premio por excelencia educativa algunos años atrás. Siempre se había enorgullecido de dirigir una escuela de élite, de mantener altos estándares,
de seleccionar con cuidado quién merecía las mejores oportunidades. Pero ahora se preguntaba, ¿y si había pasado por alto otros talentos a lo largo de los años? ¿Y si su definición de mérito estaba fundamentalmente equivocada? ¿Y si la verdadera excelencia educativa consistía en reconocer el potencial donde quiera que surgiera, no solo donde se esperaba? El teléfono sonó interrumpiendo sus reflexiones. ¿Papá? Era Paulina, su hija. Hola, cariño. Papá, ¿es verdad que pasó algo importante en la escuela hoy? ¿Cómo te enteraste? Valeria Ramírez es mi amiga de Instagram. Publicó sobre un niño genio que resolvió problemas imposibles en la biblioteca. Eduardo suspiró. Las redes sociales esparcían noticias más rápido de lo que él podía procesarlas. Sí, es verdad. ¿Y es el mismo niño al que humillaste ayer? La palabra humillaste fue como una bofetada para Eduardo. Paulina. Papá, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy procesando algunas cosas, cariño. Papá, ¿puedo darte un consejo? Adelante. A veces, reconocer que nos equivocamos es lo más valiente que podemos hacer. Después de colgar, Eduardo siguió pensando en las palabras de su hija. Durante toda su carrera, había valorado tener la razón, mantener el control, nunca mostrar debilidad. Pero tal vez era hora de valorar algo distinto. Esa noche, Mateo estaba en su cuarto estudiando cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Rosalía entró cargando 2 tazas de té. Hijo, te traje un té. Gracias, mamá. Rosalía se sentó al borde de la cama. Mateo, quiero hablar sobre lo que pasó hoy. Tengo miedo de haber hecho algo mal, mamá. ¿Por qué pensarías eso? Porque desafié al director frente a todos. Quizá fui irrespetuoso. Rosalía tomó las manos de su hijo. Mateo, no fuiste irrespetuoso. Fuiste valiente. Te defendiste cuando nadie más lo hacía. Pero ¿y si se enoja más? ¿Y si pierdes tu trabajo por mi culpa? Hijo, mírame. Si pierdo mi trabajo por demostrar que eres inteligente, entonces ese no es un lugar donde quiero trabajar. ¿Estás segura, mamá? Absolutamente. ¿Y sabes por qué? Porque hoy vi a mi hijo hacer cosas que ni siquiera sabía que eran posibles. Te vi resolver problemas que adultos con estudios no pueden. Y lo más importante, lo hiciste con dignidad, sin faltarle el respeto a nadie, aunque tuvieras todo el derecho de estar enojado. Mateo sonrió, sintiendo que un peso se quitaba de sus hombros. Mamá, ¿qué crees que pase ahora? No lo sé, hijo, pero sé que pase lo que pase, estaré orgullosa de ti. Y sé que seguirás siendo esa persona increíble que eres. Mamá, ¿puedo contarte un secreto? Claro. Toda mi vida, a veces me he sentido diferente a los demás niños, como si no encajara en ningún lado. Pero hoy, cuando estaba resolviendo esos problemas en el pizarrón, por primera vez me sentí en el lugar correcto. Rosalía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Mateo, siempre has tenido un lugar. A veces solo toma tiempo que el mundo lo reconozca. ¿Y tú, mamá? ¿Te sientes en el lugar correcto? La pregunta tomó a Rosalía por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Porque hoy, viendo cómo me trataron los profesores, pensé en cómo debe ser para ti trabajar limpiando una escuela donde podrías estar enseñando. Rosalía se quedó callada un largo momento. Hijo, yo elegí trabajar en esta escuela porque quería que crecieras cerca de libros y educación, aunque no pudiéramos pagarla, y hoy descubrí que valió la pena cada uno de estos 15 años. Pero no respondiste mi pregunta. Mateo, mi lugar correcto siempre ha estado a tu lado, apoyando tus sueños. Y si tus sueños se cumplen, tal vez yo también pueda pensar en los míos otra vez. Se van a cumplir, mamá. Te lo prometo. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la escuela y encontró una atmósfera completamente diferente. Varios alumnos lo saludaron en los pasillos. Algunos profesores se detuvieron a platicar con él. Hasta empleados que nunca le habían hablado antes le sonrieron y le hicieron señas. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Eduardo Castillo apareció en la entrada donde Mateo estaba sentado. Mateo, necesito hablar contigo.
El chico se levantó nervioso. Sí, director. Primero te debo una disculpa. Mateo parpadeó, sorprendido. Señor, te juzgué basado en prejuicios, no en evidencias. Te traté injustamente, y eso estuvo mal. Director, Déjame terminar. Eduardo levantó la mano. Anoche hablé con el consejo pedagógico. Tomamos una decisión unánime. Mateo contuvo la respiración. Nos gustaría ofrecerte una beca completa para estudiar aquí como alumno regular. Serías inscrito directamente en el tercer año de preparatoria, con la posibilidad de avanzar más rápido si te sientes cómodo. Mateo guardó silencio varios segundos procesando lo que acababa de escuchar. ¿Habla en serio? Completamente en serio. Además, nos gustaría que consideraras participar en competencias de matemáticas representando a nuestra escuela. Y si aceptas, organizaremos tutorías adicionales en otras materias para asegurar que estés preparado para la universidad. ¿Y mi mamá? ¿Podrá seguir trabajando aquí? Claro. De hecho, también hablamos de eso. Queremos ofrecerle a tu mamá un ascenso a supervisora de servicios generales, con un aumento considerable de sueldo. Mateo sintió que las lágrimas le brotaban. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto ahora? Eduardo respiró hondo. Porque ayer me enseñaste que el verdadero liderazgo no consiste en mantener a la gente en su lugar. Consiste en ayudar a cada persona a encontrar el lugar donde puede brillar más. Acepto, dijo Mateo, con la voz quebrada. Excelente. Comienzas el lunes. Ah, y Mateo. Sí, señor. Gracias por no darnos por perdidos, incluso cuando nosotros te dimos por perdido. Cuando Mateo le contó las noticias a Rosalía, lloró de alegría por primera vez en muchos años. Esa tarde, mientras trabajaba, varios maestros se acercaron a felicitarla por el hijo extraordinario que había criado. Carmela Fuentes la buscó durante el recreo. Rosalía, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, maestra. ¿Has pensado en volver a estudiar? A veces, pero es que yo estaba pensando, con tu experiencia de vida y tu sabiduría, serías una maestra increíble. Y ahora, con el ascenso, quizá tengas posibilidad de estudiar una carrera por las noches. Rosalía se sorprendió con la sugerencia. ¿De verdad cree que yo podría? Rosalía, una mujer que crió sola a un genio puede lograr cualquier cosa que se proponga. Conforme pasaron las semanas, Mateo se adaptó brillantemente a su nueva vida como alumno. A pesar de la diferencia de edad, fue aceptado por sus compañeros de tercer año, quienes pronto descubrieron que no solo era un genio en matemáticas, sino también divertido, amable y siempre dispuesto a ayudar con problemas difíciles. Valeria se convirtió en una de sus mejores amigas y frecuentemente le llevaba problemas de matemáticas para que él se los explicara. Mateo descubrió que tenía talento para enseñar, logrando simplificar conceptos complejos de forma que cualquiera pudiera entenderlos. Un día, durante una clase de matemáticas avanzadas, el profesor Alejandro presentó un problema particularmente difícil para el grupo. Este problema fue creado especialmente para competencias internacionales, dijo él. Les daré una semana para que intenten resolverlo. Mateo levantó la mano. Profesor, ¿puedo intentarlo ahora? Mateo, es un problema muy difícil. Tal vez sea mejor que lo lleves a casa y... Por favor, profesor, solo 5 minutos. Alejandro asintió y Mateo fue al pizarrón. En menos de 4 minutos, había resuelto el problema usando un enfoque que sorprendió incluso al profesor. Mateo, dijo Alejandro impresionado, acabas de encontrar una solución más elegante que la oficial. ¿Cómo así, profesor? La solución que yo tenía aquí toma 8 pasos. La tuya toma 5. Todo el salón aplaudió y Mateo sonrió, sintiéndose por fin verdaderamente en casa. Algunos meses después, Mateo participó en su primera competencia nacional de matemáticas. No solo ganó la competencia, sino que rompió récords de puntaje en varias categorías. La noticia se esparció rápidamente y el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe comenzó a ser reconocido a nivel nacional por su excelencia en educación matemática.
Eduardo, quien acompañó a Mateo a la competencia, sintió un orgullo que nunca antes había experimentado. Durante toda su carrera, había medido el éxito a través de rankings y estadísticas, pero ver a Mateo brillar en el escenario nacional era una fuente de satisfacción completamente diferente. Mateo, le dijo durante el viaje de regreso, ¿tienes idea de que cambiaste por completo la reputación de nuestra escuela? ¿Cómo así, director? Escuelas de todo el país están preguntando sobre nuestros métodos de enseñanza. Quieren saber cómo desarrollamos un talento como el tuyo. Mateo se rió. ¿Y qué les está diciendo usted? La verdad, que el talento siempre estuvo ahí. Solo necesitábamos ser lo suficientemente inteligentes para reconocerlo. Cuando regresaron a Monterrey, una pequeña multitud los esperaba en el aeropuerto. Padres de alumnos, maestros, empleados de la escuela e incluso reporteros locales querían felicitar al nuevo campeón nacional de matemáticas. Rosalía estaba en la primera fila, usando por primera vez un vestido nuevo que había comprado con su salario aumentado. Sus ojos brillaban de orgullo cuando Mateo corrió a abrazarla. «Mamá, lo logramos». «No, hijo, tú lo lograste. Yo solo tuve la suerte de estar a tu lado durante el camino». Un reportero se acercó con un micrófono. «Mateo, ¿cómo te sientes siendo el campeón nacional de matemáticas más joven de la historia?» «Me siento agradecido», respondió Mateo. «Agradecido con mi mamá que siempre creyó en mí, agradecido con los maestros que me apoyaron y agradecido con el director que tuvo el valor de reconocer cuando estaba equivocado y darme una oportunidad». «¿Y cuáles son tus planes para el futuro?» «Quiero estudiar matemáticas en la universidad, pero también quiero regresar aquí algún día como maestro. Quiero ayudar a otros niños que tal vez no sean reconocidos de inmediato a descubrir su potencial». Una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a otros niños que se sienten diferentes o incomprendidos? Mateo pensó un momento. Que nunca dejen de aprender. Que no permitan que nadie defina de lo que son capaces basándose en dónde nacieron o quiénes son sus padres. Y que siempre recuerden, la inteligencia no tiene color, no tiene clase social, no tiene límites, solo necesita ser reconocida y desarrollada. Los años siguientes fueron transformadores para todos los involucrados. Mateo terminó la preparatoria a los 15 años, con calificaciones perfectas, y fue aceptado en una de las mejores universidades del país, con una beca completa. Rosalía, animada por Carmela y apoyada económicamente por los recursos familiares que habían mejorado, comenzó a estudiar pedagogía por las noches. El Colegio Nuestra Señora de Guadalupe implementó un programa de becas para hijos de empleados, identificando y desarrollando talentos que antes pasaban desapercibidos. Eduardo se convirtió en un defensor nacional de la educación inclusiva, dando conferencias sobre la importancia de reconocer el potencial en todas las clases sociales. Alejandro fue ascendido a coordinador pedagógico y desarrolló un plan de estudios innovador que identificaba y nutría talentos matemáticos desde temprana edad. Esperanza creó un programa de biblioteca abierta donde cualquier niño de la comunidad podía venir a estudiar gratis. Carmela se convirtió en la mentora de Rosalía durante su trayecto universitario y las dos desarrollaron una amistad profunda basada en el respeto mutuo y experiencias compartidas de superación. 5 años después de que Mateo escribiera por primera vez en el pizarrón de la escuela, regresó como invitado especial en la graduación de su propia generación. Ahora con 18 años y a punto de comenzar una maestría en matemáticas puras, miró al público lleno de rostros conocidos. Rosalía estaba en la primera fila, usando su toga de graduación en pedagogía que había recibido unos meses antes. A su lado, Eduardo y su familia sonreían orgullosos. «Amigos», comenzó Mateo. «Hace 5 años, yo solo era el hijo de la señora de la limpieza al que le gustaban las matemáticas. Hoy soy estudiante de maestría y futuro profesor. Pero la lección más grande que aprendí no fue sobre ecuaciones o teoremas». Hizo una pausa, mirando especialmente a su mamá. «Aprendí que la educación verdadera no es sobre privilegios o origen social. Es sobre reconocer que cada mente humana es un universo de posibilidades.
Es sobre tener el valor de cuestionar prejuicios. Es sobre creer que lo que realmente importa no es dónde naciste, sino hasta dónde tu dedicación puede llevarte. El aplauso fue largo y cálido. Cuando Mateo terminó su discurso, Eduardo se puso de pie para hablar. Como director de esta escuela, quiero decir que Mateo nos enseñó la verdadera definición de excelencia educativa. No es sobre selección, es sobre inclusión. No es sobre mantener estándares, es sobre elevar a las personas. Miró directamente a Mateo. Gracias por no dejarnos rendirnos. Años después, cuando Mateo regresó como profesor invitado de la escuela, encontró en las paredes del pasillo una foto suya resolviendo la ecuación en el pizarrón, acompañada de una placa que decía: «En memoria de todas las mentes brillantes que aún esperan ser descubiertas». En la biblioteca, ahora llamada Biblioteca Esperanza Rodríguez, en honor a la bibliotecaria que se había retirado unos años antes, había una nueva sección dedicada a libros de matemáticas para todas las edades. Un letrero a la entrada decía: «El conocimiento pertenece a quien tiene sed de aprender, no a quien puede pagarlo». Mateo, ahora doctor en matemáticas e investigador reconocido internacionalmente, seguía viviendo en Monterrey. Todas las semanas dedicaba unas horas a dar clases gratuitas a niños de la comunidad, siempre buscando esos ojos brillantes que mostraban hambre de conocimiento. Rosalía, ya graduada en pedagogía y trabajando como coordinadora educativa, a menudo acompañaba a su hijo en estas actividades. Ver a otros niños descubrir su potencial le recordaba el camino que habían recorrido juntos. En una de esas tardes, una niña de 11 años llamada Sofía se acercó a Mateo después de clase. «Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, Sofía». «Mi mamá trabaja en la limpieza de la escuela donde estudio. Los otros alumnos a veces se burlan de eso. ¿Cómo lo manejaba usted cuando era niño?» Mateo se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Sofía, ¿sabes qué hacía yo? Estudiaba aún más. Porque descubrí que cuando eres realmente bueno en algo, la gente deja de importarle quiénes son tus padres y empieza a importarle quién eres tú. ¿Y de verdad funciona? Funciona, pero hay un secreto. ¿Cuál? Necesitas estudiar no para probarle algo a los demás, sino porque amas aprender. La diferencia es importante». Sofía sonrió. «Profesor, ¿algún día podré ser inteligente como usted?» «Sofía, ya eres inteligente. Solo necesitas descubrir en qué área brillas más». Cuando Sofía se alejó corriendo para encontrar a su mamá, Rosalía se acercó a su hijo. «¿Viste sus ojos cuando le hablaste?» «Los vi, mamá. Es el mismo brillo que yo debí tener de niño y que todavía tienes hoy». Mateo sonrió, mirando alrededor del salón lleno de niños de todas las edades y orígenes sociales, trabajando juntos en problemas matemáticos. «Mamá, a veces todavía no puedo creer que todo esto haya pasado». «¿Por qué?» «Porque empezó con algo tan simple. Solo quería resolver un problema de matemáticas». «Mateo, resolviste mucho más que un problema de matemáticas. Resolviste un problema social». Esa noche, Mateo escribió en su diario una reflexión que se haría famosa años después, cuando fue encontrada entre sus papeles personales. «El verdadero problema imposible que resolví no fue aquella ecuación en el pizarrón. Fue demostrar que el talento puede aparecer en cualquier lugar, tener cualquier color, venir de cualquier familia. Fue mostrar que cuando ofrecemos oportunidades basadas en mérito verdadero, no en privilegios, todos ganamos. Las matemáticas me enseñaron que toda ecuación tiene solución si usas las variables correctas. Descubrí que la ecuación de la justicia social tiene la misma propiedad». 20 años después de aquel primer día en el pizarrón, Mateo era reconocido como uno de los matemáticos más importantes de su generación. Tenía publicaciones en revistas internacionales, había descubierto nuevos teoremas y era profesor titular en una de las mejores universidades del país. Pero todos los martes, aún iba al colegio Nuestra Señora de Guadalupe para dar clases voluntarias. Y cada vez que aparecía un niño especialmente brillante que venía de una familia humilde, Mateo recordaba a sí mismo con 12 años, sosteniendo una tiza,
y soñando con un mundo donde la inteligencia fuera más importante que el origen social. Rosalía, ahora directora pedagógica de una red de escuelas públicas, frecuentemente recibía invitaciones para dar conferencias sobre educación inclusiva. Su historia de superación, de intendente a educadora, inspiraba a madres trabajadoras en todo el país. Eduardo se retiró algunos años antes, pero no antes de ver su escuela convertirse en referencia nacional en inclusión educativa. En su despedida, dio un discurso que muchos presentes nunca olvidarían. Durante 25 años creí que mi trabajo era mantener una escuela de élite funcionando para una élite. Mateo me enseñó que mi verdadero trabajo era crear una escuela de excelencia accesible para cualquier niño con sed de aprender. Fueron los años más gratificantes de mi carrera. La historia del niño genio que resolvió el problema imposible se volvió leyenda en Monterrey, contada y recontada para inspirar a otras familias que luchaban contra el prejuicio y la falta de oportunidades. Pero para quienes vivieron la historia de cerca, siempre fue sobre algo más simple y más poderoso. Un niño que se negó a aceptar que su inteligencia fuera juzgada por la profesión de su madre, y los adultos que tuvieron el valor de admitir que estaban equivocados y hacer lo correcto. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de superación y transformación. ¿Crees que Mateo tomó las decisiones correctas al defenderse? ¿Y Eduardo logró redimir sus errores? Comparte tu opinión sincera en los comentarios y dinos de dónde nos estás viendo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y sobre todo, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.